divino y poderoso nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta noche, Señor, estamos aquí, tus hijos, con la necesidad de escuchar tu palabra, Padre. Señor, aquí estoy, levanto mis manos junto a mis hermanos, Padre. Señor, tú sabes lo que no tengo nada bueno para decir a tus hijos, Padre. Señor, tú seas hablando a través de mí. Señor, necesitamos escuchar tu palabra y tu voz, Padre.
Señor, ayúdanos, bendice la palabra que va a ser leída en esta noche. Te pedimos todo este favor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así estando parados, nos ubicamos en San Marcos. San Marcos 7, 24 a 29. La palabra de Dios dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego de que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y serofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, y el demonio ha salido de tu hijo. Pueden tomar lugares. ¿Cuántos estamos contentos? Yo estoy muy feliz y muy contento. Y gracias al hermano Jorge por permitirme de pararme de este lugar. Yo sé que no soy digno de pararme en este lugar. Tengo tantas fallas y errores. Si alguna vez a ustedes, hermano, le haya fallado, perdónenme por favor. Gracias a Dios por su amor y su misericordia. Aún estar en vida es un milagro para mí. Porque algunas veces yo dije, yo no merezco estar vivo. Pero Dios en su gran misericordia aún nos tiene en vida. Porque hermano Branham dice, nos tiene en vida porque todavía Dios en su gran misericordia nos da la oportunidad de arreglarnos más con Él. Amén. Por eso es la gracia de Dios, dice hermano Branham, que nosotros estemos vivos. En esta noche quiero hablar. Hablé, no sé cuándo, pero me acuerdo que hablé de perseverancia. En esta noche voy a hablar de perseverancia, pero voy a poner de nombre decisión. Alguna vez yo estaba muy turbado. Yo ya no quería, en realidad ya no quería seguir a los pasos de Dios. Yo dije una vez, hasta aquí llegué y hasta aquí llegué. Y ya no doy para más. En eso entonces yo estaba dispuesto a hacer todo mi vida, como quien dice, trizas. ¿Sí me entendieron? No doy para más y quedo aquí y no importa dónde esté.
así yo estaba caminando. En uno de esos días, yo creo que estaba caminando como meses, así turbado, porque en mi vida estaba momentos de enfermedad en mi mente. Ya no soportaba. Pues escuchaba otras cosas por aquí, otras cosas por acá. Y yo decía, no puedo qué hacer. Me voy. Ya no sé qué hacer. Entonces, en ese entonces, hubo un campamento. Después del campamento yo regresé igual. Yo pensé regresar cambiado. Pero regresé igual. Entonces pasaron como una semana. En ese entonces yo me encuentro solo en la casa. No estaba mi cuñada, mis sobrinos, nadie en realidad no estaba en la casa. Me encontraba solo. En eso estoy echado en mi cama, muy triste. Sentía que algo faltaba dentro de mi corazón. Estaba recontra triste. Yo no sabía por qué. No debería estar así. Pero había dentro de mí una tristeza. Entonces en eso dije a Dios. Estaba llorando y dije a Dios. Dios, dame una oportunidad más. Una más. Y quiero servirte. Entonces, en eso yo dije a Dios así. Dios, en las buenas y en las malas, te voy a servir toda mi vida. Desde ese entonces ya van algunos años y ahí vamos, aunque con muchos errores, pero ahí vamos, hermano, sirviendo a Dios, tratando de entregar nuestras vidas en totalidad. Entonces, ahora pienso y miro a esta mujer sirofenicia ahí escuchando de Dios. Y ella estaba muy necesitada de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su hija estaba enferma, se había metido un demonio, ¿verdad? Entonces ella, tanto que amaba a su hija, escuchó de Dios, aunque ella no era judía, ¿no? Hebreo, no. O sea, no era de parte de los hijos de Dios, ¿verdad? Era gentil. Ajá. Entonces, aunque ella era gentil, ella decidió, escuchó de Jesús, entonces decidió. ¿Por qué hablo de la decisión, hermano? Porque hermano Branham dice esto. Nosotros decidimos todos los días, ¿cierto? En la mañana cuando me despierto, yo decido para levantarme de mi cama, ¿cierto? Cuando ya me levanto de mi cama, decido con qué ropa ponerme, ¿cierto? Entonces lo primero siempre veo una decisión. Para mi actitud, así en la tierra, siempre primero hay una decisión, ¿cierto? Entonces, quiero hablar de la perseverancia. Para perseverar, necesitamos escuchar algo, ¿verdad? O necesitamos tener un plan o un objetivo a donde alcanzar, ¿cierto? Necesitamos tener. Para tener un objetivo, yo creo, hermano Manuel, cuando él empezó a estudiar, él tenía un objetivo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué es lo que primero él pensó en su mente? ¿Qué es lo que quiere ser, verdad? Cada uno, los jóvenes también, nosotros, yo también. ¿Qué es lo que queremos ser?
Entonces, para poder llegar para lo que ahora él es, muchas cosas tuvo que pasar, muchas cosas tuvo que hacer y también no hacer, ¿cierto? Pero en cada una de esas hay una decisión, siempre, ¿cierto? Hay una decisión. Para hacer algo, primero tengo que decidir, ¿verdad? Entonces, aquí hay una mujer que decidió acercarse a Jesús. Y cuando se acercó, no recibió una respuesta que ella pensaba recibir. ¿Qué es lo que le dijo Jesús cuando se acercó? Tal vez ella haya podido escuchar que Dios es amor, que Dios es bueno, ¿cierto? Haya podido escuchar que Dios es bueno, pero sin embargo no estaba tan bueno como ella pensaba. Le había dicho perro, ¿cierto? Le había dicho perro. Imagínese usted, hayas escuchado de un Dios bueno, de un Dios amoroso, tú te acercas con tu necesidad y te dice, para ti no es, tú eres perro. ¿Qué tal, no? Yo me imagino en esa posición, yo pues pensaría que Dios es bueno. ¿Cómo es que dicen que Dios es bueno? Aquí no hay nada de bueno. Pasaría por mi mente, ¿cierto? Pero ella no decidió, o por lo menos no aceptó ese pensamiento dentro de ella. ¿Qué dijo ella? Bonita palabra, mira. No. 28. Respondió ella, dijo, sí, Señor. Dice hermano Branham. Dice hermano Branham esto. La fe genuina, dice hermano Branham, siempre aceptará que la palabra de Dios es correcta. La fe genuina siempre aceptará que la palabra de Dios es correcta. Entonces, ella, su fe, acepta la corrección de Dios, lo que dice Dios ahí cuando ella está en su presencia. Y dice, sí, Señor, lo acepta. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Dice esa palabra, lo que dijo, demostró la fe que tenía esa mujer. Ella persistió, ella no se fue, ella perseveró ahí en la presencia de Jesús. Cuando le dijo perrillo, no se fue molesta, ¿cierto? No dijo, qué mal Dios eres. No dijo, aceptó, sí, Señor, ¿verdad? Sí, Señor. Entonces, cuando ella perseveró, recibió lo que quería recibir, ¿cierto? Entonces, para perseverar, siempre uno tiene que escuchar algo o tiene que tener un motivo. Si no tienes motivos o objetivos, no puedes. ¿Por qué? Porque no tienes, ¿cierto? Entonces, voy a hablar de varias perseverancias. ¿Cómo es que nosotros podemos perseverar? Porque necesitamos perseverar. Hoy día estaba escuchando una cinta, las 3 etapas de la gracia, lo que predica hermano García, que dice esto. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien.
No te canses, podemos decir, de ir a los cultos. No te canses de siempre hablar bien de tu hermano. No te canses. Pero ¿por qué tengo que padecer? Porque dice la Biblia, tenemos que padecer haciendo el bien. ¿Por qué tengo que padecer? Dice. Tal vez, dice hermano García, tal vez en esta tierra no tenemos casa, buenas casas, o no tenemos comodidad, pero allá en el cielo alguien nos dará ese premio. Nomás tenemos que ser pacientes, o sea, perseverantes, ¿cierto? Perseverantes. Escuchamos esas palabras de Dios. Necesitamos ser perseverantes. Cuando escuchamos la palabra de Dios, hermano García dice esto. ¿Cómo que se siente que se demora? Que Dios no llega a tiempo. Que se demora. Pero Dios es tan paciente. Entonces necesitamos perseverar. Para perseverar, quiero hablar de Noé. Hermano Branham habla de Noé. Noé, antes de ser perseverante, tenía que escuchar algo. ¿Qué es lo que escuchó él para perseverar? Un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje que escuchó? Pues doy a esta gente 120 y construye un arca. Él escuchó palabra de Dios. Como él escuchó palabra de Dios, él dijo, predicó a la gente, tenemos 120 años para construir un arca. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Dios castigará con agua, terminará con agua a este mundo. ¿Cierto? Entonces, cuando él escuchó las palabras de Dios, él ya no tenía duda alguna. Él escuchó primeramente, ¿cierto? Escuchó primeramente. Entonces, cuando escuchó, tomó la decisión de hacer un arca, ¿cierto? Entonces, cuando alguien escucha de parte de Dios, entonces hay un objetivo claro. No andas, ¿va a ser o no va a ser? ¿Va a ser o no va a ser? ¿Cierto? Lo que Dios dijo, así es. ¿Cierto, hermanos? Entonces, ¿cuántos escucharon el mensaje que mandó Dios en este tiempo? Cuán hermoso es el mensaje que nos mandó Dios. ¿A través de quién? A través del hermano William Marion Branham. Él dijo muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perseverar. Perseverar. Siempre. Escuchamos el mensaje de Dios. Todo es ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que escuchamos? Siempre es así. Dice hermano Branham, había un hombre llamado Moisés. Estaba 40 años en el desierto. Un hombre
de 80 años, ya viejo, con sus barbas hasta por la cintura, dice el hermano Branham. Pues él miró un día un zarza ardiendo, ¿cierto? Entonces cuando él vio ese zarza ardiente, miró que no se consumía. Entonces él decidió ir para allá, a ver qué hay. ¿Qué hay? ¿Por qué no se consume esta zarza? ¿Por qué no se consume? Entonces allí pudo escuchar la voz de Dios. Dijo él: Señor, no puedo. No puedo, porque no sé hablar. Soy un hombre tartamudo. Pero él dijo: yo iré contigo. Cuando él escuchó esto, dice, cuando antes de escuchar la voz de Dios, Moisés, ¿qué es lo que era? Un miedoso, ¿verdad? Un miedoso. ¿Por qué huyó? Por miedo, ¿cierto? Por miedo huyó al desierto después de matar a un egipcio, ¿cierto? Entonces, él era un miedoso, pero cuando escuchó la voz de Dios, cuando huyó tenía 40 años, era un joven, ¿cierto? Tenía sus fuerzas, todo estaba bien, pero cuando escuchó, pero así era un miedoso y se escapó. Pero cuando escuchó la voz de Dios, él ya no era un joven, era un anciano. Pero así, cuando escuchó la voz de Dios, ya no tenía temor. ¿Cierto? Ya no tenía temor. ¿Por qué? Porque había escuchado la palabra de Dios. Había escuchado la palabra de Dios. Él sabía que era la palabra de Dios. Entonces, cuando él escuchó la palabra de Dios, dijo hermano Branham, él alistó. Él se lo llevó nada más a su esposa y su hijo. Y con un bastón tan chueco como puede ser. Así se fue. Dice hermano Branham, el gran invasión de Dios. Un solo hombre invadiendo a un ejército. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque había escuchado la voz de Dios. Entonces, él perseveró. Entonces sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel. ¿Cierto? Entonces, necesitamos perseverar. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted escucha? Siempre, hermanos, la perseverancia es importante. Es importante. Usted pide algo de Dios, solo tiene que perseverar. Tal vez no llegue a tiempo lo que tú pides. Alguien me dijo esto. ¿Alguna vez has orado de algo que quieres? Me dijo alguien. Le dije, sí. ¿Y Dios te contestó? A veces sí, a veces no. A veces recibo lo que pido, a veces no recibo.
Entonces, cuando tú no recibes, sabe Dios, de lo que tú pides, Dios tiene algo mejor de lo que tú pides. Pero sé paciente y espera en Dios. Qué bueno es esperar en Dios. A veces, yo no sé si a usted. ¿Por qué hablo perseverancia? Porque a mí me ha pasado muchas veces. No sé si a usted. En mi mente, yo pido a Dios de algo. Por algo. Entonces, como que no responde Dios. Entonces me dice, ve, ¿cómo dices que Dios contesta? No sé si a usted les ha pasado. A mí sí, muchas veces. ¿Cómo dices que Dios contesta? Entonces, a veces he caído. ¿De veras? Tengo que ser consciente. A veces empiezo a maquinar, a imaginarme. Empieza a ganarme en mi mente. Porque muchas veces no he perseverado en la fe. Muchas veces he sido destruido por eso. Yo siempre he pensado esto. ¿Cuán difícil es levantar una casa? O una cosa. Por ejemplo, hacer esto tomó un tiempo, ¿cierto? Pero para desarmarlo, lo desarmo en 10 minutos. Chango con martillo y ya está desarmado. Y malogrado. Muy rápido, ¿verdad? A veces es así en mi vida. Yo he pensado eso. ¿Cuánto he demorado para arreglar mi vida? Y después de un pensamiento que me llega, un pensamiento, un ratito, un descuido, lo arruiné todo. ¿Cierto? Así es. Entonces, qué importante es perseverar. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer para perseverar? Escuchar la palabra de Dios. Si no escucho, ¿en qué puedo perseverar? Solamente, no sé cuántos minutos voy. No sabía que iba a predicar hoy. Me enteré ayer en la noche, en la mañana, hoy en la mañana. Pero Dios siempre hace algo para sus hijos. ¿Qué amor hacia sus hijos Dios? De parte de Dios. Dice el hermano Branham así. Fe siempre admitirá que la palabra es la verdad. Ahora, si usted quiere quedar con algún credo, muy bien. Pero la fe genuina siempre confiesa que la palabra es verdad. Amén. Es lo que dice hermano Branham. Yo estaba escuchando al hermano García decir esto. La palabra siempre nos corrige. Yo pensaba esto. Si yo tengo el Espíritu Santo, ¿por qué el Espíritu Santo no corrige? No me corrige. ¿Por qué no me dice algo? Entonces,
cuando escuché al hermano García decir, la palabra siempre corrige. Y el Espíritu Santo, no. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dice hermano García. No, hermano Branham. El Espíritu Santo es la revelación. 7 edades. ¿Qué es la revelación? La fe. ¿Cierto? Entonces, si tenemos a Dios en nuestro corazón, siempre aceptaremos la corrección de Dios. ¿Por qué dice esto? Si usted quiere quedarse con algún credo, muy bien. Ahora, puedo decir, si usted quiere quedarse con tu imaginación o con lo que puede ser, no, así puede ser mejor. Ahí en mi mente, ¿pasó alguna vez en ustedes? En mí sí, en mí sí. A veces pienso, así creo que puede ser mejor. Hay un pensamiento humano o intelectual que viene en uno. Pero si Dios está en nosotros, siempre nos llevará a la palabra de Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como digo, es la vida de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios está escrito como cualquier libro, pero el Espíritu Santo trae a la manifestación, ¿cierto? O sea, a la obediencia. ¿Quién se queda con la palabra? Mi carne a veces dice mi carne, busca lo que es conveniente a mi carne, o busca lo conveniente, pero Dios no, siempre te va a sujetar a la palabra de Dios. ¿Cierto, hermanos? Amamos a Dios por eso, que Dios siempre nos está ayudando, siempre. Dice hermano Branham, usted no llega con actitud correcta, no va a recibir nada. Lo que hace es dar vuelta y vuelta y el ministro le pone una mano y usted sigue igual. Pero eso no sirve. Usted tiene que saber lo que está haciendo. ¿Cierto? Es lo que dice hermano Branham. Para saber, hay que escuchar primero. ¿Cierto? Eso es cierto. Para saber, hay que escuchar primero. Y una actitud como de la mujer Serofenicia trae lo que usted está buscando. Amén. Lo que yo estoy buscando, lo que todos buscamos,
la actitud correcta. ¿Hacia qué? Hacia la palabra. ¿Qué es lo que trae la actitud correcta? Solamente la fe. Solamente la fe. La fe. ¿Por qué tuvo la actitud correcta la mujer? Porque tuvo fe en Jesús. ¿Cierto? Es lo que dice hermano Branham. Dice hermano Branham, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quién nos lleva en actitud correcta? La fe. La fe. La fe, hermanos, hacia la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? Revelación. ¿Cierto? Revelación. ¿Qué es la revelación? El Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos puede llevar en actitud correcta hacia la palabra de Dios. ¿A qué la palabra de Dios? Todas que están aquí, que están para ustedes, para mí y para todos nosotros. Solo la fe o el Espíritu Santo nos lleva en actitud correcta. Dice hermano García esto. Dios hace 2000 años vino a comprar en Jesús y compró todo lo que se había perdido. Todo. Pero hoy, dice, hoy, a través de William Marion Branham, viene a reclamar todo lo que había comprado. ¿Quién viene? ¿William Marion Branham? No. El Espíritu Santo a través de William Marion Branham. ¿Quién habló este mensaje? El Espíritu Santo a través del William Marion Branham. El Espíritu Santo. Entonces, necesitamos al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Dentro de nosotros. Es el objetivo donde tenemos que llegar. Es ser perseverantes en la palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces, para ser perseverantes, hay que leer la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo nos puede llevar en actitud correcta hacia la palabra de Dios. Él puede reclamar. Solamente pónganse de pie, hermanos. Voy a dejar ahí. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche. Primeramente por amarnos, por darnos vida, Señor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, ten misericordia en nosotros, Señor Jesús. Camina en nosotros, Padre. Señor, actúa a través de nosotros.
Señor, si tenemos malos pensamientos, malas actitudes o malos deseos que no concuerdan con tu palabra, Señor, como hoy estaba escuchando decir, ayúdanos a sacar de nosotros. Necesitamos estar limpios. Limpia nuestra mente. Limpia nuestro corazón. Limpia todo lo que nosotros tenemos, Padre. Y ven a morar en nosotros. Sin ti nada somos, nada podemos. Señor Jesús, levanto mis manos, que te pido misericordia, Señor. Ayúdanos a perseverar en tu palabra. Y ayúdanos un comportamiento adecuado hacia tu palabra, Padre. Ten misericordia de nosotros. Por favor, Señor Jesús, sin ti nada somos. Bendice la palabra que hemos escuchado, Señor. Haznos hombres perseverantes. Por favor, te lo pido en tu precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.